El libro lo que pretendo es recuperar esa mirada crítica al margen de la historia oficial, con la cual estoy cada vez más enfadado. Y entonces esa indiferencia que oculta a las víctimas, esa indiferencia que cuenta la verdad oficial, esa indiferencia que en este momento de crisis de la democracia sigue mintiendo sobre la democracia, bueno, pues me impulsó a hacer un libro quizá arrogante porque los grandes libros de la ciencia política son llamados a la acción. Bienvenido, Juan Carlos. Qué placer tenerte en las formas del libro. Además que has estado desplegado por todos los medios, por todas las redes. Ahora te tenemos aquí en la forma del libro. Qué bueno, un poco de sosiego, ¿no? y de reflexión pausada en mitad de tanta cacofonía, tanto ruido y tanto aspaviento. Son unos tiempos muy turbulentos, ¿no? Hay mucha turbulencia, hay mucho ruido, como bien dices tú. Pero, bueno, es algo que tú también estás trabajando en tu nuevo libro, ¿no? Es decir, política para indiferentes. Vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con esta cosa de la libertad. ¿Qué es la libertad para la gente? ¿Sabes que decía, si mal no recuerdo, San Agustín, que todo el mundo sabe qué es la libertad, pero nadie puede explicarla? Nadie puede explicarla, ¿no? Porque la libertad es como una ausencia, es una mezcla de la idea liberal, que dice que es la ausencia de interferencias, pero también la idea socialista, que dice que es la posibilidad de que despliegues tu ser. Entonces las dos tienen que buscar un equilibrio, porque si te viene todo determinado por lo social, aún más cuando está regulado, ¿dónde queda tu libre albedrío? ¿Dónde queda tu independencia? Y al revés, si tienes tu máxima independencia, pero eso implica que no tienes oportunidades, pues si no tienes el estómago lleno, no hay libertad. Y te lo digo exactamente por tu libro reciente, Política para Indiferentes, de la que sorprende en lo acucioso de los temas en que estás abordando, pero sobre todo porque tú afirmas una cosa, que es que los otros, los que nos niegan a, a lo que están a favor de la construcción del socialismo, la construcción de una sociedad diferente al capitalismo, entonces ellos lo que construyen son nuestra historia. O sea, es la Claro. historia. Entonces, esa libertad al final se ve desdibujada, ¿no? Hay un principio de un autor que repito mucho en el libro, que es Walter Benjamin. Él decía que había que cepillar la historia a contrapelo. Porque si tú la alfombra la cepillas en la dirección del pelo, pues queda mucha cosa oculta. En cambio, si la cepillas al revés, salta todo lo que está escondido en la historia, saltan los perdedores. Ahora que estamos en un museo, me cuento en el libro el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, donde él era un afrancesado. Él pensaba que las tropas de Napoleón, el espíritu de la historia montado a caballo, que decía Hegel, las tropas de Napoleón cuando llegaran a España llevaban en la mochila en la declaración del hombre y el ciudadano, llevaban la expulsión de los jesuitas, llevaban la enciclopedia. En cambio, cuando llegaron aquí, lo que trajeron aquí, bueno, a España, fue muerte y destrucción. Y entonces Goya no terminaba de entender, él que había dibujado un grabado que se llamaba El sueño de la razón produce monstruos, es decir, cuando la razón está dormida, viene la irracionalidad. Él en ese cuadro pinta en una parte el ejército de Napoleón ordenado, es la idea de la ilustración, la razón, todos uniformados, con los rifles paralelos, los sombreros paralelos, vestidos igual, con las botas paralelas, sin rostro. Es la modernidad que no nos permite reconocernos a cada uno de nosotros. Y enfrente pinta todo lo que él siempre despreció.
un cura de rodillas con la tonsura, orando, un tipo con la camisa blanca que no se sabe muy bien qué está diciendo. Aquí estoy, disparadme o por favor no me disparéis. En primer plano un tipo con un disparo en el rostro, en la cara. A unos no se les ve el rostro y el otro tiene un disparo en la cara para reconocer su humanidad, aunque sea en esa muerte horrenda. Si te fijas en el cuadro, en el Museo del Prado, el tipo que está en el centro con la camisa blanca tiene llagas en las manos. Es un nuevo Jesucristo crucificado. Fíjate la metáfora, él que era un enamorado de la Ilustración y un odiador de la irracionalidad religiosa, pinta a la máxima representación de la Ilustración, que es el ejército de Napoleón, crucificando otra vez a Jesucristo renacido en manos de ese pueblo que se levantó contra el opresor. Y Goya pinta en el centro un cuadro, un farol, que era un instrumento de guerra con el cual podía fusilar por la noche. ¿Y a quién le da la luz el cuadro? ¿Al siglo de las luces o a las sombras? El cuadro le da la luz a las víctimas. Es un adelantado de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido. El libro lo que pretendo es recuperar esa mirada crítica al margen de la historia oficial, con la cual estoy cada vez más enfadado. Y enfadado, a veces nos gusta más Trump porque por lo menos habla claro. En cambio, los indiferentes, como decía Elie Wiesel, el Premio Nobel de la Paz, superviviente de Auschwitz, lo contrario del amor no es el odio, porque el odio no deja de ser una rememoranza del amor, aunque sea en negativo. Lo contrario del amor es lo que niega al amor, que es la indiferencia. Y entonces esa indiferencia que oculta a las víctimas, esa indiferencia que cuenta la verdad oficial, esa indiferencia que en este momento de crisis de la democracia sigue mintiendo sobre la democracia, bueno, pues me impulsó a hacer un libro quizá arrogante porque los grandes libros de la ciencia política son llamados a la acción. El Príncipe de Maquiavelo, el Contrato Social de Rousseau, los ensayos sobre el gobierno civil de Locke, la República de Platón, el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Y yo he hecho un libro para la acción. Die Philosophen haben die Welt nun verschieden interpretiert. Es geht darauf an, sie zu verändern. Los filósofos han interpretado de manera diferente el mundo. De lo que se trata es de transformar. La tesis 11 sobre Feuerbach, que está a la entrada de la Universidad Humboldt en Berlín, allí con la estatua de Marx y Engels y la tesis 11 escrita. En un sitio muy hermoso, Raúl, porque enfrente justo ahí están la ópera, están varios museos, y de repente en una plaza empedrada con ese suelo romano de piedras romanas, de repente hay una ventana en el suelo muy rara, que hace una ventana en el suelo, y tú miras la ventana y abajo hay una librería sin libros. Y miras arriba en el suelo una placa y dice: aquí es donde en el año 33 comenzaron su gobierno los nazis quemando libros. En esa misma plaza, los nazis quemaron los libros de Bertolt Brecht, de Thomas Mann, de Einstein. Bastante simbolismo en todo eso, sobre todo en esta época que ya no están quemando libros. En el caso de Venezuela no queman libros, queman a la gente, el fascismo. Pero Elon Musk quema libros, ¿no? Cuando Elon Musk cierra cuentas, también en Twitter, en X, cuando silencia a los que están denunciando el genocidio en Israel, cuando censura palabras como sionista, está quemando libros. Ese señor es un nazi que vuelve a quemar libros. No en vano es hijo de un tipo que hizo su fortuna durante el apartheid en Sudáfrica. O sea, que es un señor que, en vez de intentar redimir la triste historia de su padre, lo que ha hecho ha sido recuperarla, comprar como un millonario heredero una red social que hemos cometido el error de entregarla en manos privadas. Y ahora estamos pagando el precio de haber dejado la comunicación, que es un bien público, en manos privadas desreguladas.
y lo convierten al final pues en eso, en una herramienta al servicio de los que queman otra vez ideas. O sea que hay una idea que siempre me ha surgido sobre el tema de lo que nombramos. Ajá. Desde la izquierda siempre le hemos dado nombre a las cosas, pero desde el lado de la derecha o del lado liberal, del lado conservador, el capitalismo no existe. No existe. Porque si no lo nombras, no existe. Las cosas que no tienen nombre no existen. Hay un capítulo en el libro sobre esto, sobre lo que se llama la performatividad del lenguaje, cómo el lenguaje construye realidad. Que eso era un filósofo que se llamaba Austin, que plantea que hay cosas que existen solamente por el hecho de nombrarlas. Yo te prometo que, eso es un acto performativo, yo os declaro marido y mujer. Queda bautizado este barco, ¿no? O por ejemplo, fíjate cuando esos nuevos brujos que son los economistas, cuando de repente hacen un modelo de mercado de proyección de activos líquidos en manos del público, están determinando la masa monetaria, están determinando la inflación, están determinando dónde está el negocio y están determinando a cómo vamos a pagar las caraotas o el trigo. Es decir, tienen la capacidad de construir la realidad. Con sus definiciones, los economistas deciden, por meramente enunciarlo, cuál va a ser el comportamiento de los bancos centrales. Por eso nunca han querido que el pueblo lea ni escriba, porque cuando tú lees y escribes, te conviertes en dueño de las palabras y te conviertes en dueño del mundo. Decía Wittgenstein que la cárcel del lenguaje es la cárcel de nuestro pensamiento. Es una frase un poco exagerada, porque puedes pensar más allá a veces de los nombres de las cosas, pero es absolutamente evidente que si tienes muchas palabras, pues piensas mucho más. Y por eso también ha habido en el modelo neoliberal, esta manera de entender el capitalismo desde los años 70, tiene su auge en los 80 y en los 90, hay un intento de ocultar la realidad. En términos sociales amplios, si yo te mato y digo que eres un daño colateral, hay un déficit de sentido. Digo, no está muerto. ¿Cómo que no está muerto? No es un daño colateral, no me joda, ¿no? O es una negación de la realidad, es un ocultamiento de la realidad. Claro. Es capitalismo, ¿no? No, lo peor es que le llaman hasta democracia. Sí, claro. Y ahí, fíjate, traigo una reflexión en el libro tortuosa que tiene que ver con lo que planteábamos al principio del ruido y de la cacofonía, ¿no? Pensaba yo en el bueno de Nietzsche, sin pretenderme su genio ni mucho menos, pero yo he querido escribir sobre la muerte de la democracia. Porque creo que la democracia está moribunda, pese a que también tiene sus iglesias, sus catecismos, sus salmos, sus rituales y, por supuesto, sus creyentes. Con la enorme paradoja de que ahora mismo es la izquierda la que está defendiendo lo que llamamos democracia. En realidad no lo llamamos democracia, pero son gobiernos representativos. La democracia es lo del mundo griego, con el sorteo, donde todo el mundo participaba en el ágora pública, donde todo el mundo tenía el derecho a defender sus intereses en la plaza pública, donde todos eran iguales ante la ley. Entonces, eso es la democracia. Eso desaparece también con el desarrollo del individualismo y con el desarrollo también después del capitalismo. Ya no queremos nosotros participar en la política, sino lo que queremos es votar y autorizar a los gobernantes. Y hay toda una reflexión en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana, en la Revolución Inglesa, donde empezamos a entender como democracia el autorizar a nuestros representantes. Entonces, fíjate, mi reflexión es que estamos peleando por una democracia que, como los comuneros de París en 1871, definían como vacía y que tenía que sustituirse por una democracia participativa. Una democracia donde tú pudieras revocar a los mandatos, que es un principio que establece la Revolución Francesa muy pronto, en la Constitución de 1791. Las revoluciones de 1789, 2 años después, ya están diciendo no. Tú votas a alguien y te lo bancas, te lo calas hasta las próximas elecciones.
Y los comuneros de París dicen, no, si alguien lo hace mal, lo voto. Eso lo recupera la Constitución bolivariana de Venezuela. Son las democracias participativas. Eso está vaciado en Europa. Y ese vaciamiento de la democracia, esa muerte de la democracia, es lo que explica también el advenimiento otra vez del fascismo en mi continente. Es el que explica otra vez por qué hay una guerra en Europa después de la última guerra que fue la provocada por la OTAN en Yugoslavia, cuando empieza el avance de la OTAN hacia el este y empiezan desmembrando Yugoslavia para empezar su caminito hacia Ucrania, donde ya Rusia le ha parado los pies, invadiendo el país. El libro intenta aclarar estas cosas, porque si tú no ves el dron que te mata, si tú no entiendes el algoritmo que decide tu sueldo o tu empleo, si tú no ves la orden que da un banco central que está a miles de kilómetros de donde vives, si tú no entiendes por qué tu vida es miserable económicamente por decisiones que toma una instancia financiera internacional que está en Washington, no entiendes qué te pasa. Y entonces estás a merced. Eso justamente te iba a preguntar, porque es que todo es tan complejo, pero los sectores más reaccionarios, los más conservadores, ven las cosas muy simplistamente. Entonces, Lo ven más claro que nosotros, sí. ¿Sabes por qué? Porque antes no te he terminado de contar que tú planteabas una frase que es con la que comienzo el libro. El libro comienza con dos grandes afirmaciones. Una es, vivimos en sociedad para burlar la muerte. Y la otra es que siempre nos construyen nuestros enemigos. La segunda es la tercera ley de Newton. Toda acción genera una reacción. Si hay una revolución que hace posible lo imposible y le quitas privilegios a alguien, los ricos van a reaccionar. así es. Eso es evidente. Yo creo que es un principio que está en Marx. Marx dice que el motor de la historia es la lucha de clases. Era una simplificación, porque el motor de la historia no es tanto la lucha de clases, que en un momento de la historia era la lucha de clases, sino que es la lucha contra cualquier desigualdad cuando se hace consciente. Hoy, el motor de la historia es la lucha de clases, la lucha de género, la lucha de raza. Es lo que mueve la historia, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir pensando la historia en términos de confrontación. La herramienta, mira, la idea puede parecer compleja, pero no lo es tanto. Como bien decías, ¿sabes qué ha hecho la derecha en los últimos 20 años? Leer a Gramsci. Así. Pero mucho, y lo citan. Lo citan. Sí. Sí, porque Gramsci es el que les da la herramienta de construir la hegemonía. Es la derecha la que dice tenemos que dar la batalla cultural. Entonces, conflicto hay constantemente y por eso el libro parte de una reconstrucción de la vida social, política y económica desde la perspectiva del conflicto. Que eso es una enseñanza de Marx, que antes planteabas una cosa muy importante. Es verdad que cuando tú estudias a Marx despacio, los microfundamentos de Marx no siempre funcionan. Si te pones científico, la tesis de la tesis descendente, o sea, la tesis descendente de la tasa de ganancia, la tendencia a que solamente haya dos clases sociales, el papel del Estado. Hay elementos que, si los estudias en profundidad, no son ciencia. Son aproximaciones muy ricas. Por eso cuando tú lees a Marx te transforma. Bueno, y todo esto para contarte que te decía que vivimos en sociedad para burlar la muerte. Burlamos la muerte en la economía gracias a que la distribución del trabajo permite que haya excedente, que podamos alimentarnos millones de personas. Burlamos a la muerte con el derecho, porque el derecho está basado en la reciprocidad. Y esas reglas que cumplimos todos, porque todos las cumplen también, permite evitar la desintegración social. Burlamos la muerte con la cultura, con la familia, con la religión, con la nación, con la idea de revolución y de emancipación, que son construcciones culturales todas. La más biológica es la de la familia, pero la familia es una construcción cultural. Tú podrías, en otras culturas, los hijos entregarlos a la comunidad.
o como en algún momento matar a las hijas. Pero en cambio nosotros en nuestra cultura hay una forma de trascendencia, de burlar la muerte con los hijos, con la religión, con la nación que nos perdura o también con algo que es más grande que nosotros mismos, que es la idea de la emancipación universal, de la revolución. Y luego el libro se fija en cómo burlamos la muerte gracias a la política. Es que la política burla la muerte porque la política se encarga del conflicto, de gestionar el conflicto. ¿Y cuál es la herramienta de gestión del conflicto? El poder. Y ahí encontramos la gran pregunta de que, bueno, ¿y quién gestiona el poder? ¿Uno, varios o todos? Y ahí aparece la pregunta de la democracia. Y tú dirás, no, lo gestionamos todos. Cuando le dijeron a Madison en la Revolución Norteamericana, oye, pero ¿cómo van a votar los pobres, que son brutos? No saben. Y dijo Madison, instruyámosles. La solución no es que no voten porque son brutos. Es que tenemos que instruirles para que sepan lo que votan. Además, toda esta confluencia de ideas que, inclusive desde el plano de la izquierda, que le reclaman a un gobierno de izquierda como el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, que tiene que responder ante una respuesta que son de la derecha. Entonces, claro, dice, es que la crisis en Venezuela, como entonces, todo tiene que ser en función de esos estados liberales que han logrado ese nivel de bienestar. Claro, pero ahí, Raúl, lo que decíamos antes, porque ellos te ponen la zancadilla, te caes y te dicen, ya te decía yo que ibas por mal camino. Y yo, no, cabrón, me has echado la zancadilla, ¿no? Entonces, cuando alguien se desvía, sobre todo en momentos de crisis, en momentos de crisis, el capitalismo toma esteroides. Siempre, invariablemente. En los años 70, la crisis del 73, hay una alternativa, que es el Chile de Salvador Allende y del Frente Popular, ¿y qué hacen? Golpe de Estado. En los años 20, crisis del 29, el capitalismo, Primera Guerra Mundial, que es una crisis interimperialista. Solución, Mussolini, luego Hitler, luego Franco. Crisis de 2008. La crisis de 2008, que es la crisis del modelo neoliberal. Llaman a Trump, a Bolsonaro, a Kast, a María Corina Machado, a Milei, a Abascal, a la extrema derecha. Porque siempre, la extrema derecha viene siempre a solventar alguna crisis del modelo capitalista. Siempre, invariablemente. Lo llamemos fascismo, autoritarismo, extrema derecha, como lo queramos llamar. La academia no tiene claridad. Solo sabe la academia que todos esos autoritarismos tienen un aire de familia y ellos se reconocen entre sí. No sé si te has preguntado alguna vez cómo es posible que la derecha nunca se equivoque quiénes son los suyos y la izquierda tantas veces meta la pata. No he visto a nadie de derechas dudar de Bukele en El Salvador. En cambio, hay gente de izquierdas que dudaba cuando encarcelaron a Lula sin pruebas, en un juicio falso. ¿Cuánta gente de izquierdas cree que en Venezuela hay una dictadura? Una dictadura. ¿Dónde hay una dictadura? Esa misma gente de la derecha es la que cuando aquí, de repente, por desconocer el resultado electoral, salen a la calle mucha gente contratada, otros no, otros envenenados por las redes. Gente muy joven, envenenada por las redes, que salen a pelear contra lo que les han dicho que es una dictadura. Y esa gente queman hospitales, queman estaciones de policía, queman escuelitas, tiran estatuas, asesinan a gente. Y de repente les aplicas la ley y dicen, no, no, es que es represión. Y mis compañeros politólogos y politólogas dicen, no, es que están deteniendo a gente. ¿Y qué hacemos nosotros en España? ¿Y qué han hecho en Inglaterra, en Liverpool, contra los que se han levantado? ¿Y qué hace Estados Unidos contra la gente que se levanta y rompe cualquier cosa? En Estados Unidos sin romper nada. Les disparan porque son negros. Y entonces, claro, ahí hay la academia colaborando a la confusión de la época. La academia diciendo, sí, sí, es que politólogos, colegas míos diciendo, sí, sí, es que es una dictadura.
cuando ellos han callado ante Marruecos, ante Arabia Saudí, callaron cuando Bush le robó las elecciones a Al Gore, no pidieron las actas en Estados Unidos cuando Trump dijo que le había robado las elecciones Biden. Y por eso te decía que en este momento de muerte de la democracia en el mundo occidental, que aquí se intente una democracia participativa y protagónica donde el pueblo tiene participación, les pone de los nervios. Porque ellos siguen pensando que democracia es la de los representantes. Vota y no te metas en política. Parlamentariza los conflictos. No lleves nunca a la calle los conflictos. Y esta gente que es la que ha participado en el vaciamiento de la democracia a través de la academia, con libros huecos, con libros muertos, con libros güeros, son los que dicen dónde hay una democracia y dónde hay una dictadura. Y con sus enormes contradicciones que pretenden ocultar. Y te las encuentras defendiendo a esta gente que después hace rankings de calidades democráticas, defendiendo a María Corina Machado, oye, que es una golpista, que es una mujer que ha pedido la intervención militar estadounidense en Venezuela, que es una mujer que ha participado de golpes de Estado en este país. Pero ¿cómo podéis señalar como si fuera Juana de Arco a una golpista? Pero les da igual porque ellos son parte de la construcción de ese artefacto demonizado con el que se silencia a las izquierdas en el mundo, que se llama Venezuela. Entonces, claro, la politología igual es una ciencia del orden. Cuando desde mi perspectiva, que es la que hay en el libro, no. Es una ciencia del orden justo y, por tanto, del desorden cuando el orden es injusto. Hay una frase de Goethe que me gusta mucho que dice: prefiero la injusticia al desorden. Goethe era un conservador y dice: prefiero la injusticia. Ya sé que hay injusticias, pero no me desordenen mi vida, que vivo muy cómodo, ¿no? Eso hacen mis colegas politólogos. No, que luego no los vas a ver protestando cuando destituyen a la rectora de Harvard o encarcelan a sus estudiantes por protestar contra el genocidio en Gaza. Hipócritas, colegas míos, politólogas y politólogos, que en el fondo sois herramientas del poder. ¿Sabes qué me encontré aquí en Venezuela cuando yo cuando empecé a venir hace 20 años? Y era que profesores que yo leía como profesores de izquierda en Venezuela, cuando gana Chávez y empieza a cambiar la estructura social, no les gusta. Les gustaba ser de izquierdas cuando tenían ese hálito de honorabilidad, de luchadores por la justicia, pero con un buen sueldo, con criada negra en su casa a la que le pagaban una miseria, con privilegios como profesores de la Universidad Central de Venezuela. Quieren revolución sin cambio. Y en cambio, cuando de repente empezaron a ir negros a las aulas, ya no les gustaba. Y hay otra cosa, fíjate que también me he dado cuenta. En Europa hay una tradición autoritaria histórica. Desde el siglo XIX, ¿no? En España es muy evidente que la debilidad de la burguesía como clase, cuando tenían conflictos, llamaban al ejército para que se los solventara. Y luego también el papel histórico, ¿no? del ejército, muy vinculado a la monarquía, pues empoderaba a los oficiales y cuando perdían decían: aquí hay un camino fácil para recuperar espacios, ¿no? Y también esa tradición de las asonadas militares llegó a América Latina por la influencia de la colonia. Y es un elemento muy real. Y el papel de los militares en Europa siempre ha sido muy relevante, participando en la vida social, sobre todo como represores. Ese papel de los militares es una constante en dictaduras y en democracias. Fíjate De Gaulle, el general De Gaulle, en Francia como el gran jefe de Estado. Y eso hace que una parte de la izquierda en Europa les caía mejor Chávez, que era un militar y en su lectura pertenecía a una suerte de casta, ignorando que Chávez venía del pata en el suelo, que venía de un sector muy humilde, pero ellos hacían abstracción de esas cosas y lo veían como militar.
En cambio, no toleran a un conductor de autobús como Nicolás Maduro. Y me he encontrado con compañeros míos que veían en la revolución bolivariana con Chávez un espacio, decían, sí, con Chávez sí. Ah, pero con Maduro no, decía, sí, con Maduro no, ¿por qué? Porque conduce un autobús. Porque es humilde, porque no te da la épica que tú buscabas. Busca la épica en tu país. Construye tú tu revolución. Y no construyas un elemento donde tú estás buscando cosas que a mí seguramente eran las que menos me podían gustar. Las que tuvieran que ver con jerarquías, con mando. Así ahí también empecé también a entender el papel de esa unión cívico-militar, ¿no? Pero militares siempre que responden al poder civil. Y siempre el comandante supremo es el presidente del gobierno, que fue Chávez, que era militar también, pero ahora es Maduro, que no es militar. Pero a él se le obedece. Y eso sí, ahí sí que juego, ¿no? Pero ya te digo, había un elemento muy elitista, muy de clase en la izquierda. Eso también es lo que explica por qué hay gente que no termina de entender este proceso. Como decía la oposición, de culonas y desdentados, de pata en el suelo, de gente que te besa y te deja sudado, de gente que te toca, de gente humilde. Si no te gusta el pueblo, no te llames revolucionario. Esas vanguardias. La revolución no es eso. La revolución, como tú sabes que me gusta decir, recordando a mi maestro Jesús Ibáñez, la antesala de toda revolución es una gran conversación. Y si es una gran conversación, está en ella el pueblo. Y si solamente están las vanguardias, quédate tu revolución, porque no va a salir bien. Las buenas revoluciones las hace el pueblo. Y a veces el pueblo es bruto, a veces hace barbaridades. Pero hay una inteligencia, hay una intuición. Hay que ir acompañado. Yo siempre digo que si vas 5 metros por delante de las masas, igual vas alumbrando, pero si vas 1 kilómetro es que te has perdido. Oye, Juan Carlos, realmente te agradezco. Tus silencios me recuerdan a Jesús Quintero, a Jesús loco Quintero de la colina. No, vale. Es que este programa es de conversación. No hemos hablado casi del libro. Y no te parece. Las conversaciones continúan en el libro. El debate continúa en la conversación y continúa en la vida. Gracias, Juan Carlos. Un placer.